Chicos, muy buenas tardes para todos. Espero que estén pasando súper bien en casa, con su familia, que estén haciendo cosas bien interesantes. Voy a intentar hacer algo con ustedes y es pregrabar algunas clases y compartírselas en el grupo de WhatsApp que tenemos. ¿Listo? Estoy utilizando un programa que se llama Zoom. Entonces la idea es, porque entiendo que no todos tienen la misma conectividad, es más complicado hacer una clase virtual de corte en tiempo real, online. Lo que voy a hacer es grabarme, pregrabarme, subir el video a YouTube y compartirles el link, ¿ok? Eh, entonces el día de hoy, pues básicamente vamos a hacer una sesión en donde vamos a pensar un poco conceptos en torno a lo que hemos venido trabajando a lo largo de este periodo, y es la parte de los virus y los microorganismos específicamente. Entonces, les voy a compartir pantalla y vamos a ver una presentación precisamente que me habla un poco más a fondo sobre virus y bacterias. Y pues la pregunta clave es, aunque ustedes yo sé que ya lo han venido trabajando, es ¿y qué son los virus? Pues esa palabra, como lo muestra aquí en esta diapositiva, significa toxina, viene del latín virus, significa toxina o veneno. Entonces, básicamente un virus es una entidad que requiere de un huésped, de una célula huésped, ¿para qué? Para poder reproducirse, para poder replicarse. Aquí vemos algunas características y algunos momentos del ciclo reproductivo de un virus. Hay dos tipos de ciclo. Uno se llama ciclo lítico de reproducción viral y el otro se llama ciclo lisogénico. Es el momento en que el virus llega y se fija o se absorbe a la célula huésped o al huésped. Luego él inyecta su material genético. En el caso de los adenovirus, ADN, otros virus tienen cadenas de ARN. Posteriormente, de posterior a inyectar ese material genético, empieza un proceso de síntesis o de producción de enzimas virales y de reproducir ese material genético. Muchas veces el material genético ataca directamente el núcleo celular. Posterior hay un momento de ensamblaje, es decir, donde se empiezan a formar nuevos virus al interior de la célula, y luego hay un momento de lisis o de ruptura o de liberación de esas partículas. Esto que se muestra aquí es el ciclo lítico. Como les digo, hay otro que se llama lisogénico, y es cuando la cadena, la información genética, la cadena de ADN o de ARN que viene del virus, se ensambla con la cadena de ADN de la célula. Otra forma también de reproducción. Aquí vemos un ejemplo de virus. Estos son virus bacteriófagos, es decir, virus que afectan bacterias. Uno diría, pero los virus solo afectan a los seres vivos. No, también pueden afectar bacterias. Hay incluso hongos. Hay también virus que los afectan a ellos. Aquí vemos, grosso modo, el ciclo de ciclo lítico, lo que les había explicado, cómo el virus llega, introduce, fija, introduce su información genética. La información, por ejemplo, en este caso, puede invadir el núcleo celular, luego empiezan a formarse o a crear nuevas partículas de esa información vírica, se empiezan a formar nuevos virus, se rompe la célula y salen nuevos virus a infectar otras células del cuerpo o del individuo. Aquí está, a grosso modo, las partes de un virus. Está en inglés, ahorita lo vamos a ver en español. Está la cabeza o cápside, la información genética que puede ser de DNA o RNA, o ADN o ARN, lo mismo. Está la cola, están estas zonas de anclaje, o están unas fibras proteicas, ¿listo? Este es el caso de como digamos, un bacteriófago, o virus que ataca a las bacterias, ¿listo? Hay dos formas de reproducción de los virus, ¿listo? Entonces, hay una en la cual se reproduce en el interior de la célula utilizando todo el material y la maquinaria de la célula hospedante, es decir, van a invadir su núcleo, van a apoderarse de él, y hay otra en que se unen al material genético de la célula. En esta vamos a llamar ciclo lítico de reproducción, y este es el ciclo lisogénico de reproducción. Ya pues nuevamente las partes de un virus o virión, que es una partícula de virus. ¿Listo? Entonces está, bueno, reitero, la cabeza cápside, bueno, que es el cuello, la información genética, bien sea ADN o ARN, la cola, algo que se llama la placa basal,
los puntos de anclaje y las fibras proteicas. Bien, una imagen nuevamente de un bacteriófago tomada de un microscopio electrónico de gran resolución. ¿Listo? Pues obviamente ustedes saben que hay diferentes tipos de cápsides para un bacteriófago, pero es de corte helicoidal, hay también poliédricas, ¿listo? Como en este caso. Los tamaños son supremamente pequeños. Miren, por ejemplo, acá es interesante ver esta comparación entre una célula eucariota, una célula procariota y un virus. Noten que las células están entre 10 a 100 micrómetros. Las células procariotas por lo general están entre los 0,2 a 10, que son más pequeñas, y los virus están entre los 0,05 a 0,2 micrómetros. Muy pequeños en realidad. De hecho, mire, si lo miramos en una escala, la comparación entre las células animales, vegetales, bacterias, virus, unas moléculas y un átomo, note que los virus están por este orden, en orden de los nanómetros. O sea, es algo que se requiere sí o sí de un microscopio electrónico para poderlos detectar. Mientras que si quisiéramos ver una célula animal o vegetal, pues con un microscopio como los que tenemos en el laboratorio, microscopio óptico, lo podríamos hacer. Y hay otros animales que netamente al ojo humano se pueden ver, con la resolución del ojo humano. Aquí vemos tamaños relativos y diferentes formas de virus. Es bien interesante las maneras en que tienen los virus. Por ejemplo, estos son adenovirus, porque la información genética es de ADN. Aquí hay virus de corte RNA, es decir, de ácido ribonucleico, es información genética. ¿Listo? Y vemos otros ejemplos de virus, como el caso del virus del tabaco. Aquí está el virus de la influenza o de la gripe. ¿Listo? Y pues lo que les venía diciendo, o sea, la manera en que ellos se reproducen, pues es una forma parasitaria, es decir, tienen que infectar. Necesitan sí o sí de un huésped para poder reproducirse. ¿Bien? Y lo que les venía contando a lo largo de esta clase, y es que hay dos tipos de reproducción vírica, es decir, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. En ellos vamos a encontrar algunos procesos que se dan en la fijación, la contracción y la fase de penetración. Entonces, la fase de fijación es cuando el virus llega y se fija desde su placa basal a la cubierta de bien sea una pared bacteriana o bien sea una célula. Luego, la cola del virus se contrae e inyecta, ¿sí? Bien sea el ADN, el ácido nucleico, bien sea el ADN o el ARN. ¿Listo? Y luego ese ácido penetra al citoplasma celular y en ese momento pues ocurren esos dos ciclos que habíamos mencionado. En el caso del ciclo lítico, ustedes se dan cuenta, el ADN, bien, el ciclo lítico, el ADN fabrica proteínas víricas y copias de ácidos nucleicos víricos. Es decir, llega y empieza a producirse. ¿Para qué? Para formar nuevos virus al interior de qué? Del huésped. En el caso del ciclo lisogénico, el genoma del virus se integra al genoma, bien sea de la bacteria en este caso. ¿Ves? A él se le llama lisogénico. Aquí vemos, pues, llega el virus, inyecta, ¿ven? Por lítico, entonces se formarían nuevos virus, mientras que por lisogénico la información genética se mezcla y se une a la información genética, en este caso de la bacteria o del huésped. Bien, bueno, eso era lo que les quería contar el día de hoy, para complementar un poco o darles unos conceptos un poco más especializados de los virus, específicamente, más que estamos en época de pandemia. Quiero finalizar la clase, chicos, mencionándoles algo que definitivamente es clave para estas épocas de pandemia. Y es que sí o sí ustedes tienen que estar innovando. Sí o sí ustedes tienen que ser autónomos. Tienen que olvidarse de ese cuento que estamos en cuarentena y que son vacaciones. No son vacaciones. Las grandes empresas, los grandes capitales, las grandes ideas,
los grandes adelantos tecnológicos por lo general se dan en épocas de crisis. Es cuando la mente tiene que estar más activa. Por eso la frase de Mohamed Ali que en algún momento creo que les compartí o les comenté en algún momento y que me identifica como persona y es, uno debe entrenar cuando otros duermen. Uno debe estudiar cuando otros se divierten. Uno debe persistir cuando otros definitivamente ya dijeron no, no hay nada que hacer acá, usted tiene que seguir persistiendo para que en ese sentido usted pueda vivir lo que otros simplemente sueñan. Hay gente que quiere muchas cosas y nunca las va a lograr. ¿Por qué? Porque ni son autónomos, ni son disciplinados, ni tienen las ganas, ni tienen la persistencia y a veces no tienen las habilidades para lograrlo. Y ustedes son chicos con mucho potencial, están empezando a vivir. Entonces, no se tomen esto como, ay, como no estamos en el colegio, estoy en la casa, entonces no voy a dar, eso hago cualquier cosa, le entrego al profe cualquier cosa, no. La autonomía no va de la mano con hacer las cosas por hacerlas, chicos. O sea, es decir, con la mediocridad. Eso no puede ir de la mano. La autonomía va de la mano con la excelencia. Y muchos de ustedes son chicos excelentes. Yo a diario me motivo leyendo sus mensajes, las preguntas que ustedes me hacen, dándome cuenta de la calidad de sus trabajos. Yo sé que no todos tienen las mismas condiciones, no tanto intelectuales, pero sí de conectividad. Yo sé que algunos de ustedes sí cuentan con computadores, otros a duras penas les toca con celular y datos. Pero siempre, chicos, recuerden eso. Las excusas no existen, hay que buscar la manera de hacer las cosas lo mejor que uno pueda. Y si no, pues buscar la ayuda necesaria. Ustedes saben que si ustedes requieren de mi ayuda, ahí voy a estar. Listo, me mandan un mensaje por interno, ahí voy a estar. Listo, no es más por el día de hoy. Un abrazo fraterno para todos. Espero verlos pronto. Voy a intentar de pronto hacer una clase presencial, pero pues eso va a depender mucho de la conectividad, tanto mía como de ustedes. Y nada, pues Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase.